Bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de AutoCAD. En este vídeo, correspondiente al quinto capítulo, vamos a ver cómo insertar texto en nuestros dibujos de AutoCAD. Antes de comenzar a crear texto, es necesario crear un estilo o varios estilos de texto, con los que iremos creando nuestros planos de proyecto. Para ello, tenemos que venir a el área de anotación de nuestra cinta. En él veis que tenemos diversos iconos, tenemos texto, acotar, acotación lineal, alineada, angular, etc., directriz, tabla, y si extendemos el icono inferior, nos aparecen aspectos como el administrador de estilos de texto, el administrador de estilos de cota, el administrador de estilos de directriz múltiple y de tabla. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al administrador de estilos de texto. En este administrador podemos alterar las características de un estilo de texto existente o podemos bien crear uno nuevo. Para crear uno nuevo utilizaremos uno que ya tenemos, por ejemplo, en este caso el estándar. En él seleccionaremos el tipo de letra. En este caso tenemos por defecto Arial, podríamos seleccionar la que nosotros deseásemos. En segundo lugar tenemos el estilo de tipo de letra. Podemos elegir entre normal, negrita, cursiva o cursiva negrita. Dependiendo de la tipografía que utilicemos tendremos unas opciones u otras. Más abajo podemos seleccionar el tamaño, la altura de texto que nosotros queramos. Y finalmente efectos. Podemos seleccionar que esté cabeza abajo, reflejado a la izquierda, que su relación de anchura-altura sea diferente o el ángulo en el que se disponga. En este caso los vamos a dejar igual que están. Seleccionamos nuevo y nos dice, se ha modificado el estilo actual. ¿Desea guardar los cambios? Le decimos que sí y le damos el nombre que creemos conveniente. En este caso dejamos el que viene por defecto. Damos en cerrar y ya hemos creado nuestro estilo de texto. Si queremos insertar texto, tenemos que venir al icono que nos aparece en grande en la parte izquierda de nuestra pestaña. Desplegamos el menú y tenemos dos opciones: texto de líneas múltiples o texto de una línea. Seleccionamos en primer lugar de una línea. Nos dice que precisemos el punto inicial del texto. Seleccionamos ese punto inicial y veis que podemos poner el ángulo o a través de la línea a la que queremos que se escriba. Dejamos la línea y veis que, por ejemplo, ya lo podemos poner en oblicuo. Simplemente tendríamos que escribir nuestro texto y quedaría insertado en el plano. Si vamos clicando sobre diferentes puntos, podremos ir insertando el texto en diferentes puntos del mismo. Si en lugar de un determinado ángulo quisiésemos que estuviese en horizontal, simplemente tendríamos que haber desplazado nuestro cursor en horizontal, hacer el segundo clic y ya aparecería por defecto el texto en horizontal. Nuevamente, al hacer clic, podemos seguir colocando otros tipos de texto en la pantalla. Si en lugar del texto de una línea quisiésemos texto en líneas múltiples, deberíamos seleccionar la opción de texto de líneas múltiples. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente el de una línea nos va a poner todo nuestro texto en una única línea. Aquí veis cómo no ha hecho ninguna separación, no ha pasado a posteriores líneas, lo ha puesto todo lo que teníamos en una única línea. En cambio, si seleccionamos texto de múltiples líneas, nos dice que precisemos la primera esquina y que hagamos un rectángulo dentro del cual queramos que se introduzca nuestro texto. Una vez lo tengamos creado, introducimos nuestro texto y se introducirá dentro de ese rectángulo. Si el texto se desborda, pues seguirá ese rectángulo hacia la parte inferior. Muy importante, aquí todo el texto
que hemos incluido ha aparecido con los valores por defecto que habíamos especificado en nuestro estilo de texto. Si quisiésemos variarlos, una vez le decimos el rectángulo dentro del cual queremos introducir el texto, tenemos una serie de opciones en la parte superior. En ellas podemos ir cambiando, por ejemplo, el estilo de texto, si queremos que sea anotativo, estilo 1, todos los que tenemos. Podemos cambiar aspectos como por ejemplo el tamaño. Para ello seleccionamos el texto y cambiamos el tamaño. Los aspectos más importantes de esta serie de opciones serían el tamaño, como hemos dicho, el estilo de texto, la letra, el color, que en este caso viene determinado por capa y es recomendable que se mantenga por capa como norma general. La justificación, en esta justificación podemos decir si queremos que el texto se justifique al centro, a la derecha, a la izquierda, en la parte inferior, superior, etc. Como veis, va cambiando y tenemos diversas opciones. Dejaremos, por ejemplo, esta. Podemos ajustar aspectos como crear viñetas y numeración, podemos ajustar el interlineado, podemos justificar el texto aparte de la justificación que habíamos introducido, pues podemos hacer que, por ejemplo, se ajuste a los bordes. Lo podemos modificar. Podemos realizar la revisión ortográfica también, o buscar y reemplazar palabras del texto en la que pues nos hemos equivocado, hemos visto que el nombre que habíamos especificado de una referencia es diferente, cualquier cosa. Lo podríamos hacer desde buscar y reemplazar. Y una vez estemos contentos, le decimos que queremos cerrar y ya tenemos nuestro texto insertado. Hemos visto texto de líneas múltiples, pero sería exactamente lo mismo para el texto en una línea. Si una vez insertado el texto queremos modificarlo, simplemente tenemos que pasar el cursor por encima del mismo y hacer doble clic. Se abrirá la misma ventana que teníamos anteriormente y podremos bien modificar el texto o bien modificar las propiedades desde la parte superior. Por ejemplo, podremos cambiar el color, podremos cambiar la tipografía, podremos cambiarlo, cualquier elemento que deseemos. En este caso lo vamos a dejar de vuelta. Como venía por defecto. En este caso no vamos a ver la opción de acotar, la veremos en un vídeo específico para ella misma. El siguiente elemento que vamos a ver es cómo crear tablas. Para crear tablas, seleccionamos la opción de tabla y se nos abre el menú de insertar tabla. En él podemos elegir aspectos como el estilo de tabla, en este caso viene por defecto estándar. Podríamos crear nuevos estilos de tabla exactamente igual que lo hemos hecho con los estilos de texto. Una vez hemos seleccionado nuestro estilo de tabla, seleccionaremos una opción de inserción. En este caso tenemos seleccionado iniciar a partir de tabla vacía. Podríamos seleccionar un vínculo de datos a una tabla de Excel si quisiésemos. O de objeto en el dibujo, por ejemplo una extracción de datos. En vídeos posteriores veremos cómo hacer esta extracción de datos. De momento nos vamos a centrar en una tabla vacía. A la derecha podemos seleccionar el tipo de inserción. Podemos decir que queremos precisar el punto de inserción o que queremos crear una ventana dentro de la cual se pondrá la tabla. Vamos a dejarlo con el que viene por defecto, precisar punto de inserción. Después podremos elegir aspectos como los parámetros de la columna y la fila, el número de columnas, el número de filas, la anchura de la columna, la altura de la fila, etc. Seleccionamos los que creamos convenientes
Y finalmente podemos definir los estilos de celda. Por ejemplo, estilo de celda de primera fila. Tenemos el estilo de título. Podríamos seleccionar datos. Si seleccionamos título, veis que nos une todas las celdas en una única celda que supondrá el título. Si seleccionamos datos, nos lo deja como estándar con exactamente el mismo tamaño para la letra que en las siguientes, etc. En este caso vamos a dejarlo título. Por defecto tiene tres opciones: título, la siguiente será encabezado y la siguiente datos. El título normalmente tiene un tamaño mayor, a veces viene en negrita, etc. El encabezamiento tiene la misma configuración en cuanto a número de celdas que los datos, pero normalmente el tamaño de letra es mayor. Y finalmente los datos, que es el estilo normal. Todos estos parámetros se pueden definir en el estilo de tabla. Una vez tenemos seleccionados todos ellos, damos a aceptar y veis que nos aparece nuestra tabla. Y podemos dejarla en el punto en el que creamos correspondiente o introducir las coordenadas que deseemos. Daremos a intro y se aplicará nuestra tabla. Una vez tenemos la tabla, veis que en la parte inferior ya tenemos todas las opciones igual que teníamos antes con el texto. Ahora podremos ya llenar la tabla si queremos. Simplemente escribiremos, pues en este caso el título, daremos a tabulador y nos pasará a la siguiente celda y las podremos ir rellenando una a una. Podremos seleccionar el texto, modificar el tamaño, el tipo de letra, etc. No hay ningún problema. Cuando la tengamos finalizada, simplemente daremos a la opción cerrar el editor de texto y tendremos nuestra tabla insertada y finalizada. Si quisiésemos modificar alguna de los datos, simplemente daríamos doble clic y lo modificaríamos. Posteriormente clicaríamos en cerrar y ya tendríamos nuestra tabla creada.